Bien, capítulo 36, iniciación y servicio. Empezamos. Entre los caracteres de las organizaciones pseudoiniciáticas modernas, apenas lo hay quizás más general ni más llamativo que el hecho de atribuir un valor esotérico iniciático a consideraciones que no pueden tener realmente un sentido más o menos aceptable, más que en el dominio más puramente exotérico. Este capítulo es sobre iniciación y servicio. Aquí está hablando sobre consideraciones exotéricas. Vamos a ver qué es lo que no quiere transmitir en este capítulo, porque empezó esta traducción un poco enredada. Consideraciones que no pueden tener realmente un sentido más o menos aceptable, más que en el dominio más puramente exotérico. Tres más seguidos, no es fácil de leer. En fin, una tal confusión que concuerda bien con el empleo de esas imágenes sacadas de la vida ordinaria de las que ya hemos hablado más atrás, cuando Guénon decía de que la gente se imaginaba una burocracia, por ejemplo, de los mundos invisibles, la gente se imaginaba que era similar al mundo profano o a las burocracias administrativas. Y entonces era este empleo de imágenes sacadas de la vida ordinaria. Es por lo demás, en cierto modo inevitable por parte de profanos que, queriendo hacerse pasar por lo que no son, tienen la pretensión de hablar de cosas que ignoran y de las que se hacen naturalmente una idea a la medida de lo que son capaces de comprender. Bien. No menos naturalmente, las consideraciones de este tipo, sobre las que insisten más, están siempre en conformidad con las tendencias predominantes de la época actual y siguen incluso a estas en sus variaciones más o menos secundarias. A este propósito, uno se podría preguntar cómo el hecho de sufrir así la influencia del mundo profano puede conciliarse con las menores pretensiones iniciáticas. Que no aquí, bueno, quejándose de los profanos. Pero bien entendido, los interesados no se dan cuenta de ninguna manera de lo que hay de contradictorio en eso. Se podría citar fácilmente tales organizaciones que en sus comienzos daban la ilusión de una suerte de intelectualidad, al menos aquellos que no iban al fondo de las cosas y que, después, han venido a confinarse cada vez más en las peores banalidades sentimentales. ¿Qué organización se refiere? No sabemos. Y es evidente que este florecimiento del sentimentalismo no hace más que corresponder a lo que se puede constatar también al presente en el mundo exterior. Por lo demás, por una parte y por otra, se encuentran exactamente las mismas fórmulas tan vacías como grandilocuentes, cuyo efecto depende de esas sugestiones a las que hemos hecho alusión, aunque aquellos que las emplean no sean siempre, ciertamente, conscientes de los fines a los que tiende todo esto. Hablaba en un capítulo pasado de cómo algunas personas pueden, de una forma inconsciente, estar siendo utilizados como instrumentos de incluso hasta de lo que él denomina magos negros, etc. Y el ridículo que presentan a los ojos de cualquiera que sabe reflexionar, por poco que sea, se encuentra aumentando todavía en el caso, bueno, no, y el ridículo que presentan a los ojos de cualquiera que sabe reflexionar, por poco que sea, se encuentra aumentado todavía en el caso donde sirven a parodias del esoterismo. Por lo demás, este ridículo es una verdadera marca de las influencias que actúan realmente detrás de todo esto, incluso si aquellos que las obedecen están muy lejos de sospecharlo. Entonces, Guénon dice que la contrainiciación o estas influencias tenebrosas dejan una marca, y esa marca no es sino estas en sí como imitaciones del esoterismo que son finalmente parodias del verdadero esoterismo. Así que finalmente seguramente está hablando o del teosofismo o quizás alguna otra organización pseudo-iniciática famosa de la época, quizás el rosacrucianismo. Habría que ver si más adelante da algún ejemplo o nos da alguna pista sobre qué organizaciones está particularmente criticando. Pero sin insistir más sobre estas precisiones de un orden general, aquí solo queremos considerar un caso que nos parece particularmente significativo y que además se vincula a una cierta manera a lo que hemos indicado antes a propósito de la pasividad. En la fraseología especial de las organizaciones de que se trata, hay palabras que vuelven uniformemente con una insistencia siempre creciente. Estas palabras son servicio y servidores. Bien, cada vez más uno las encuentra por todas partes y a todo propósito.
En eso hay como una suerte de obsesión y uno puede preguntarse legítimamente, ¿a qué género de sugestión corresponden todavía? Sin duda, en eso es menester hacer un sitio a la manía occidental de la humildad, o al menos para hablar más exactamente de su apariencia exterior, ya que la realidad puede ser muy diferente. Como cuando en esos mismos medios las querellas más violentas y más odiosas se acompañan de grandes discursos sobre la fraternidad universal. Por lo demás, entiéndase bien que, en este caso, se trata de una humildad enteramente laica y democrática, en perfecto acuerdo con un ideal que consiste no en elevar la inferioridad en la medida en que es capaz de ello, sino al contrario, en rebajar lo superior a su nivel. Está claro, en efecto, que es menester estar penetrado por este ideal moderno, esencialmente antijerárquico, para no darse cuenta de lo que hay de desagradable en semejantes expresiones. Incluso si ocurre que las intenciones que recubren no tienen en sí mismas nada que no sea loable. Bajo este último aspecto, sería menester distinguir sin duda entre las aplicaciones muy diversas que puede hacerse de ello, pero lo que nos importa aquí es únicamente el estado de espíritu que traiciona las palabras que se emplean. Me parece importante la reflexión del ideal moderno, que es esencialmente antijerárquico, y sí, uno de los principios de la jerarquía es algo que se repite mucho en las organizaciones iniciáticas. Em, Entonces, bajo este último, sería menester distinguir sin duda aplicaciones muy diversas que pueden hacerse de ellos, es decir, la no jerarquía, pero lo que nos importa aquí es únicamente el estado de espíritu que traiciona las palabras que se emplean. Es decir, las palabras de servicio y servidores, por aquí la menciona. Y bueno, sí, es el objetivo de un servicio a algo que no es jerárquicamente superior, supongo, me imagino que hacia allá va la idea. No obstante, si estas consideraciones generales son igualmente válidas en todos los casos, no bastan cuando se trata más especialmente de pseudonización. Hay entonces, además, una confusión debido a la preponderancia atribuida por los modernos a la acción por una parte y al punto de vista social por otra. ¿Cierto? Y que les lleva a imaginarse que estas cosas deben intervenir hasta en un dominio en el que no tienen nada que hacer en realidad. Por una de esas extrañas inversiones de todo el orden normal de la que nuestra época está acostumbrada, las actividades más exteriores llegan a ser consideradas como condiciones esenciales de la iniciación, a veces incluso como su meta, ya que, por increíble que eso sea, hay quienes llegan hasta no ver en ella otra cosa que un medio de servir mejor. Sí, como la frase de solo quiero saber para servir mejor, también es muy cristiano esto y también muy budista, ¿no? Como el sentido del bodhisattva. Pero hay que ver cómo Guénon hace aquí la crítica, y es menester subrayarlo. Hay todavía una circunstancia agravante en el hecho de que estas actividades son concebidas de hecho de manera más profana, al estar desprovistas de todo carácter tradicional, aunque naturalmente completamente exotérico, que las mismas podrían revestir al menos si fueran consideradas desde un punto de vista religioso. Es decir, es verdad que el servir a la sociedad, etcétera, desde un punto de vista exotérico y exterior, tiene su sentido, pero cuando se sacan de ese contexto ya pierden un poco su relevancia y se encarga, lo que hicieron aquí un moralismo, vamos a ver. Pero hay ciertamente mucha distancia desde la religión al simple moralismo humanitario, que es el hecho de los pseudoiniciados de toda categoría. Por otra parte, es incontestable que el sentimentalismo, bajo todas sus formas, dispone siempre de una cierta pasividad. Es por eso por lo que volvemos a encontrar que ya hemos tratado precedentemente, y es en eso también donde se encuentra muy probablemente la razón de ser principal de la sugestión que tenemos ahora en vista, y en todo caso lo que la hace particularmente peligrosa. En efecto, a fuerza de repetir a alguien que debe servir a no importa qué, aunque sea vagas entidades ideales, se acaba por ponerle en tales disposiciones que estará presto a servir efectivamente cuando se le ofrezca la ocasión para ello, a todo lo que pretenda encarnar a estas entidades, representarlas, a todo lo que pretenda encarnar a estas entidades o representarlas de la manera más positiva, y las órdenes que podría recibir de ellas, cualquiera que sea su carácter, incluso si llegan hasta las peores extravagancias, encontrará entonces en él la obediencia de un verdadero servidor. Se comprenderá sin esfuerzo que este medio sea uno de los mejores que es posible poner en obra para preparar instrumentos que la contrainiciación podría utilizar a su gusto y por añadidura.
tiene todavía la ventaja de ser uno de los menos comprometedores, puesto que la sugestión, en casos de este género, puede ser ejercida muy bien por vulgares engañados, es decir, por otros instrumentos inconscientes, sin que aquellos que les conducen, sin que lo sepan, tengan necesidad nunca de intervenir en ello directamente. Que no se objete aquí, allí donde es así cuestión de servicio, podría tratarse en suma de lo que la tradición hindú llamaría la vía de Bhakti, a pesar del elemento sentimental que éste implica en una cierta medida, pero no obstante, sin degenerar nunca en sentimentalismo por eso. Se trata de algo muy diferente, e incluso si se quiere traducir Bhakti en el lenguaje occidental por devoción, como se hace más ordinariamente, aunque esa no sea más que una acepción derivada y aunque el sentido primero y esencial de la palabra sea en realidad participación, así como lo ha mostrado Ananda Kumaraswamy, devoción no es servicio, o al menos sería exclusivamente servicio divino y no como lo decíamos hace un momento, servicio de no importa quién o de no importa qué. Entonces, en cuanto al servicio de un gurú, si se tiene que emplear esta palabra, allí donde una tal cosa existe, no es, lo repetimos, más que un título de disciplina preparatoria que concierne únicamente a lo que se podría llamar los aspirantes, y no a aquellos que ya han llegado a una iniciación efectiva. Y henos aquí todavía muy lejos del carácter de alta finalidad espiritual atribuida tan curiosamente al servicio por los pseudo-iniciados. Finalmente, puesto que es menester tratar de prever todas las objeciones posibles en lo que se refiere a los lazos existentes entre los miembros de una organización iniciática, evidentemente no se puede dar el nombre de servicio a la ayuda aportada por el superior como tal al inferior, ni más generalmente a relaciones donde la doble jerarquía de los grados y de las funciones, sobre la que volveremos todavía después, debe ser siempre observada rigurosamente. No insistiremos más largamente sobre este tema, en suma, bastante desagradable, pero al ver a cuántos servicios diversos y sospechosos la gente son hoy día invitadas por todas partes, al menos hemos creído necesario señalar el peligro que se oculta debajo y decir tan claramente como es posible de qué se trata en esto. Para concluir en dos palabras, agregaremos simplemente esto. El iniciado no tiene que ser un servidor, o al menos no debe serlo más que de la verdad. Y la llamada es, en árabe la verdad es el haq, que es, menester no olvidarlo, uno de los principales nombres divinos. El próximo capítulo es el capítulo 37, que se titula El don de lenguas. Y finalmente, que no nos dio un ejemplo de qué organización se refería sobre este tema del servicio, pero ciertamente hay que estar siempre a guardia sobre el servir, no importa aquí, no importa a qué y a quién, sino mantener el foco de que la devoción y el servicio siempre está hacia la verdad y hacia los principios que intentamos identificarnos y trascender. Parece que, bueno, un capítulo interesante, corto, breve. El próximo capítulo será entonces sobre el don de lenguas.